sentí muy dentro de mí la presencia de un ser maravilloso que con su poderosa mano llena de amor me tomó rescatándome de ese infierno en el cual yo me encontraba atrapado. Soy Nicolás, y esta es una prueba de la grandeza del amor de Dios para la humanidad. Y comienza así, mi testimonio de restauración. Aún recuerdo ese amanecer. Fue el más hermoso de mi vida. ¿Y cómo no sería hermoso si ese día me desperté con mi corazón lleno de alegría y me dispuse a jugar con mis hijos? Mi hijo mayor, que se llama Brillan, de escasos 10 años de edad. Y muy contentos, al lado de mi esposa Adriana y 2 hijas más, Marta y Elizabeth. Yo me encontraba tan feliz que no me daba cuenta que mi esposa nos miraba con sus ojos llenos de lágrimas. Se me partió el corazón y la tomé de sus manos que estaban temblorosas, que hicieron que me estremeciera al sentirlas. Y abrazándola muy fuerte junto a mi pecho, le pregunté: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, amor mío? Y ella me contestó diciéndome: Nicolás, al mirarte así jugar con nuestros hijos y al ver lo felices que son, me doy cuenta que aún hay algo hermoso dentro de ti y no quisiera perderte. Pero ya no aguanto más porque esta felicidad no existe cuando estás bajo la influencia de las drogas. Eres otro, completamente muy diferente. Por favor, busquemos ayuda. Yo me puse muy triste porque vinieron a mí vagos recuerdos. Esos recuerdos que cuando yo estaba, como en ese momento, me atormentaban y me centraron en mi cruel y triste realidad, en la cual yo era un hombre atrapado en ese maldito vicio de las drogas. Y los pocos momentos en los cuales yo me sentía un hombre libre, desearía tanto poder disfrutar de mi familia. Quería atrapar el tiempo, pero la misma necesidad de las drogas me atormentaba y me hacía destruir todo lo maravilloso que Dios me había regalado, que era mi esposa y mi hijo e hijas. Mi esposa Adriana hacía tiempo que me rogaba para que buscara ayuda para poder dejar las adicciones, y ese día no pude negarme, porque era mucha la tristeza que reflejaba sus ojos, que terminó por convencerme, y juntos salimos a buscar ayuda. Salimos felices, llenos de una esperanza sin imaginar que ya mi Padre Celestial tenía todo preparado, porque Él había escuchado las oraciones que mi esposa y mis hijos hacían por mí cada día, para que yo fuera rescatado de este maldito vicio. Cuando por fin llegamos a un centro de rehabilitación, yo sentí como mi cuerpo se estremeció y empecé a sudar. Yo sentía un fuego muy extraño que me quemaba por dentro. Los minutos se me hacían eternos, esperando que nos recibieran en la oficina de ese lugar. Cuando por fin me recibieron, le pidieron a mi familia que esperara afuera. Y yo entré a ese lugar. Aún sentía mi cuerpo estremecerse de la cabeza hasta los pies, sin poder entender por qué yo estaba sintiendo esas cosas tan extrañas dentro de mí. Él me empezó a hacer muchas preguntas, para saber hasta qué grado las drogas me habían destruido, para así poder ayudarme, para salir de ese mundo destructivo. Cuando empecé a contarle cosas de mi vida que muy vagamente me podía recordar, él me interrumpió diciéndome: pero no es contigo con quien debo platicar, sino con tu esposa y tus hijos, porque tienes un problema serio de pérdida de memoria. Y muy amablemente me pidió que saliera y le dijera a mi esposa que entrara con los niños, y le dije que yo me quedaría afuera. Ella se veía muy confundida. ¿Cómo era eso que ella entrara y yo, que era el adicto, me quedara afuera? Pero a pesar de su confusión, se dispuso a entrar. Al cerrar la puerta, yo me acerqué muy lentamente, sin que ellos se dieran cuenta, para poder escuchar la conversación. Yo también estaba muy confundido porque yo era el del problema, no mi esposa o mis hijos. Yo sabía que no era correcto escuchar a través de las puertas, pero algo me mantenía, como obligándome a permanecer ahí, junto a la puerta,
y escuché cuando él le dijo a mi esposa: necesito que me cuente todo de él. Cómo se comporta en la casa cuando está bajo las influencias de las drogas. Necesito que me cuente todo, por más doloroso que sea, para poder ayudarlo. Lo hago porque me doy cuenta que usted lo ama mucho. Ella, al sentirse libre para poder sacar todo su sufrimiento, ese sufrimiento que guardaba en su corazón, ese sufrimiento el cual yo la obligaba a padecer, empezó a llorar. Yo, al escuchar ese llanto tan doloroso, sentí como mi corazón se partía en 1000 pedazos. Yo quería alejarme para no escucharla llorar así. Ella era presa de la desesperación a pesar de que quería salir. Yo quería saber por qué ella lloraba de esa manera tan dolorosa, y ella empezó a contar cosas de mí que me horrorizaron. En ese momento me di cuenta de cuánto la había lastimado, ya que yo la sometía a maltratos físicos y aún más, la sometía a actos viles y violentos y desagradables. El momento de la entrega de amor, que debería de ser maravilloso y sublime de dos personas que se aman con todas las fuerzas de su corazón, era más bien una vileza con actos desagradables y repugnantes. Ella seguía llorando, y a medida que ella seguía contándole todo lo que yo hacía con ella, mi corazón se partía en 1000 pedazos, porque lo que yo estaba escuchando de mí mismo era lo más terrible y cruel. Al momento sentí como una venda se me caía de mis ojos y empecé a ver con mayor claridad a todas las bajezas a las cuales yo la sometía, obligándola cuando yo me encontraba drogado. No podía comprender cómo, con qué saña, con qué crueldad y sin ningún mínimo de amor y respeto yo la poseía, de tan cruel manera. Aunque mi cuerpo no sintiera placer alguno, el demonio que me tenía preso era el que disfrutaba de esas escenas tan grotescas y aberrantes a las que sometía a la madre de mis hijos, a esa mujer tan maravillosa que Dios me había regalado como mi esposa, la cual yo no respetaba, ni mucho menos valoraba, como se lo merecía. Conforme ella seguía contándole, mi mente le daba vida a esas escenas tan horrorosas y grotescas. Derrumbándome lleno de vergüenza, ya no podía más. Yo podía contemplar su rostro demacrado por el dolor, el llanto y la humillación de cuando yo la poseía tan salvajemente una y otra vez. Ese cruel demonio que se encontraba dentro de mí disfrutaba de verla llorar, y yo sentía que mi egoísmo se enaltecía al verla sufrir. Qué lejos estaba de ser un momento hermoso lo que yo hacía con esa bella mujer, esa dama, la cual era una bellísima joya invaluable que no tenía precio alguno. Qué mal eso me hizo sentir. Qué mal me hizo sentir todo lo que yo escuchaba de los labios de mi esposa. Yo me encontraba desmadejado, avergonzado por lo que yo la había hecho sufrir a mi esposa. Pensé que eso era todo lo que había hecho, mas escuché la voz de mi hijo que decía que él era testigo de cómo yo humillaba a su propia madre, ya que él escuchaba todo detrás de la puerta de nuestra habitación. Él le decía que lloraba de impotencia, deseaba ser grande y liberar a su madre del monstruo, ese monstruo en el cual su padre se había convertido, y esperaba ahí, hasta que su madre saliera y corría a abrazarla y con lágrimas en sus ojos le prometía que un día él la libraría del infierno en el cual yo la mantenía prisionera. Esa cruel palabra que había dicho mi hijo para describirme retumbaba una y otra vez en mi mente, que acabó por completo de romper mi corazón a tal grado que no me importaba en dónde me encontraba. Ahí, derrumbado de rodillas, preguntándome por qué tuve que lastimar así, de esa terrible manera, a los que más debería de amar y respetar. Qué vida tan cruel les estaba dando. No sé cuánto tiempo permanecí de rodillas escuchando tantas cosas de mí, que ni siquiera sabía yo que las había hecho, ni sabía el daño que les estaba causando. Ahí le pedí perdón a Dios. Yo sabía que no podía pedirles perdón a mi familia. No tendría el valor para hacerlo. Pero a Dios se lo pedí, con todo mi corazón. Escuché que se marchaban.
Pero antes de salir, mi esposa, desesperada, le pidió el favor que me ayudaran a dejar las drogas. Y que si yo no dejaba las drogas, que por favor los ayudaran a ellos a liberarse de mí, porque ya no sabían si era amor o miedo el que los mantenía a mi lado. Me levanté y me alejé de la puerta de esa oficina para que no se dieran cuenta que yo les había estado escuchando. Cuando salieron, ellos caminaron hacia mí para despedirse, porque yo me quedaría en ese lugar por un tiempo hasta mi recuperación. Mas yo no tuve el valor de mirarlos a la cara. Por primera vez en mi vida, me sentí lleno de vergüenza por mí mismo y de ese vicio que para mí era una forma de vivir mi vida placentera. Estaba tan cegado que no me di cuenta que todo lo que para mí era disfrutar, para mi familia era todo lo contrario, porque ellos vivían presos en un infierno en el cual yo lentamente los mantenía muertos en vida. Ellos se marcharon. Yo sentí morirme. No tenía el valor de volver a casa. Mi mente me decía, déjalos vivir. Ya no los lastimes más. Yo miraba cómo se marchaban. Ahí perdía lo que más amaba. Sin darme cuenta, lo que no tiene precio porque no puedes comprarlo con dinero. El verdadero amor de los hijos y de una buena mujer. Solo la voz del evaluador me sacó de mi pensamiento, que me decía que yo era un monstruo. Entré a su oficina porque no podía asimilar toda la verdad sobre mí mismo. Cuando entré, él me dijo que podía sentarme. Yo sentía su mirada fijamente sobre mí. Yo agaché la mirada. No tuve el valor de sostenerla, ni aun cuando dijo, mírame. Por tu aspecto, me doy cuenta que escuchaste todo, ¿verdad? Solo pude hacerle saber que sí con un movimiento de mi cabeza. Él, abriendo un cajón de su escritorio, sacó una foto y me la enseñó. Su mano estaba temblorosa cuando la extendió hacia mí. Era la misma escena que yo había visto. Una madre abrazando a sus hijos. Los hijos abrazando a su madre. Cualquiera que miraba esa foto diría que se abrazaban llenos de amor, pero yo veía la realidad. Se abrazaban dándose apoyo y valor por el sufrimiento que estaban viviendo en sus vidas. Solo una persona. Y era ese hombre que yo tenía enfrente. Lo presentí por mirar cómo temblaba su mano al enseñarme esa imagen que yo recordaba haber visto en mi esposa y mis hijos. Y así pude alzar mi mirada. Y lo pude ver a la cara. Sentí tristeza. Sentí tristeza por ese hombre. Entrecortada salió su voz por la tristeza y me dijo, a pesar de lo que tú eres, ese monstruo perverso que dijo tu hijo, ese monstruo, ahora quisiera ser yo. Al mirar a tu esposa y tus hijas, quisiera estar en tu lugar y vencer mi cobardía. Y salir corriendo a sus brazos y pedirles perdón por todo lo que les he hecho, y transformar sus lágrimas en cosas hermosas, ya que ellos se lo merecen. Te digo esto, porque hace tiempo yo fui un monstruo como tú. Yo no podría comprender a este hombre. Se me caía la cara de vergüenza por lo que había hecho, y este hombre deseaba ser yo. Qué ironías de la vida. Yo destruido por lo que era, y este hombre quería ser como yo. En esos momentos empezó a contarme la triste historia de su vida. Su voz se quebraba de dolor al decirme, hace 3 largos años, yo también vine a este lugar acompañado de mi familia. Al principio venían cada semana, de ahí cada mes. Así pasó el tiempo hasta visitarme cada 2 meses. Casi no sabía de ellos. Para mí era muy cómodo estar aquí. Yo, descaradamente, lo fui tomando como unas vacaciones, pero para mi familia no era lo mismo, ya que ellos vivían en un mundo destruido y lleno de vergüenza que yo les había forjado, y los tenía condenados a vivir. Pero al no estar yo con ellos, al sentirse libres, empezaron a conocer más personas. Yo presentía que algo estaba pasando, porque tanto mi esposa como mi hijo, y su actitud y comportamiento no era la misma. Ellos actuaban muy diferente.
cuando cumplí 1 año, decidí regresar a mi hogar. Ya me encontraba restablecido de la adicción a las drogas. Yo mismo les mandé a decir que vinieran por mí. Yo tenía mis maletas listas para irme a mi hogar. Yo tenía tantos planes para mi vida. Cuando los vi llegar, un hombre los acompañaba. No le tomé importancia. Imaginé que solo vendrían por mí. Y corrí a abrazarlos y les dije, ya vámonos a casa. Pude ver la expresión de su rostro y su intercambio de miradas. Y su respuesta no era lo que yo esperaba. Me dijeron que tenían que hablar conmigo. Yo les dije, puede esperar. Vamos a casa. Me dijeron, es muy importante. Tenemos que confesarte algo. Cuando empecé a escuchar cómo me relataban su vida, mi corazón se partió en 1000 pedazos. Yo ya no tenía un hogar, ni esposa, ni hijos. Ellos habían conocido a ese hombre y lo querían y respetaban. Mi esposa me decía que ese hombre la llenaba de amor, de ternura y de hermosos detalles que la hicieron olvidarse de mí, y que solo al recordarme, lo único que sentían por mí era lástima y tristeza por no haber tenido el valor de enfrentar la vida, y me decía que por favor la dejara en paz. Dirigí mi mirada hacia mi hijo, y sin preguntarle nada, él me respondió que así como su mamá había encontrado a un hombre que la hacía muy feliz y la valoraba y respetaba, él encontraría en él a un buen amigo y a un buen padre que en todo momento estaría a su lado apoyándolo con amor y consejos. Y continuó diciendo, y lo único que me invade es la tristeza al preguntarme por qué tuvo que ser otro hombre que hace feliz a mi madre y a mí me da ese amor de padre. Y no has sido tú quien me lo entregase, porque mi Dios ha recompensado todo el daño que tú nos causaste. Solamente te pido un gran favor. Aléjate para siempre de nuestras vidas y déjanos ser felices. Deja que el tiempo cure las heridas que nos hiciste, de las cuales quedarán cicatrices porque siempre tendré el recuerdo en mi mente de haber tenido un cobarde por padre, el que ahora se siente solo y quiere regresar a un hogar que lejos de haberlo edificado, él mismo lo destruyó por cobarde. Sin nada que yo pudiera contestar y lleno de vergüenza, tomé mis maletas y me devolví a este lugar. Antes de entrar, escuché cuando él le decía a la que era mi esposa, gracias por no fallarme, amor mío. Vámonos a casa. Y ella le contestó, ¿cómo fallarte? Si eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Estaba destruido al escuchar eso. Volteó mi esposa y mi hijo. Lo llevaban abrazado, llenos de amor. Y ahora mírame deseando ser como todos los que llegan aquí, a este lugar. Y ahora quisiera ser tú y pisotear mi cobardía y correr a los brazos de mi esposa y de mi hijo y no dejar que otro hombre con sus caricias hiciera que se olviden de mí. Deseo tanto abrazar a mi esposa, llenarla de besos y caricias hermosas, a mi hijo, darle el amor que un día le negué. Mas lo único que me queda es el recuerdo de todo el daño que yo mismo les hice. Yo no podía creer todo lo que este hombre me contaba, de lo doloroso que había sido su vida, y que aún lo seguía haciendo, ya que él cargaba con las consecuencias de todo el daño que le hizo a su familia. Por un momento cruzó por mi mente que yo también podía ser ese hombre que estaba enfrente de mí. Sentí un gran alivio en mi corazón, porque mi Padre Celestial me brindaba una segunda oportunidad para que yo venciera mi cobardía y salir victorioso del grande y cruel infierno en el cual me había mantenido prisionero por tanto tiempo. Ya no escuché más, y salí corriendo. Yo nunca había orado, pero esta vez le pedí a Dios que le diera la oportunidad a este hombre, a tener el amor de su hijo, y también le pedí perdón por todo el daño que les había causado a mi familia. Y con lágrimas en mis ojos, le daba las gracias por ayudarme a entender que lo que más amaba, por sobre todas las cosas, era mi familia, y que su felicidad dependía de mí. Cuando llegué a mi casa, al mirarme, al verme mi esposa, se le llenaron sus ojos de lágrimas, y su rostro reflejó una terrible tristeza.
Vi cómo sus lágrimas rodaban sobre sus mejillas y cayó desmadejada en el suelo, derrumbada. Su llanto era desgarrador, de desesperación por verme regresar. Ella no lograba entender por qué yo no me había quedado en ese lugar donde ella sabía que me podían ayudar a dejar ese vicio de las drogas. Quizás ella imaginaba que yo no quería dejar el vicio, que poco a poco estaba terminando con nuestras vidas, que por tanto tiempo me había mantenido como esclavo. Pero yo, poniéndome de rodillas, tomándola entre mis brazos, le pedí perdón. Al mismo tiempo le hacía la promesa de que ella jamás volvería a derramar una lágrima de dolor, que las lágrimas que derramaría a mi lado serían de felicidad, porque por fe, mi Padre Celestial Cristo Jesús me había restaurado, y por su infinita misericordia, yo había vencido mi cobardía. Dios los bendiga, y gracias, mi Señor, por permitirme la creación de este hermoso libro para tu honra y gloria. De este hermoso libro, el autor es Rafael Beltrán, escritor poeta, el guerrero del amor. Los nombres que aparecen en este libro son ficticios. Venciendo mi cobardía, una historia de restauración de adicción a las drogas, Spanish Edition, escrito por Rafael Beltrán, narrado por Mauricio Pérez.